en Guatemala. Y yo creo que esa interrelación depende también mucho del gobierno central, de cómo aprovechar más y más y más los espacios. los espacios. Creo que Así también, que presidente, es importante recalcar el hecho de que Guatemala logra por primera vez estar en el Consejo de Seguridad después de muchos años de aspiración. Y eso es fundamental. Y básicamente también se ha logrado porque no solo guatemaltecos en particular, pero la institucionalidad guatemalteca ha trabajado en operaciones de mantenimiento de paz y creo que finalmente Naciones Unidas reconoce en Guatemala un miembro muy activo, como decía el señor embajador. así es. Eh, yo no sé cuál es... no, Carlos, ¿tú ya habías estado en una asamblea? No, presidente, la No. primera vez. La primera vez que oí de una asamblea, que fue en el año 91, si mal no recuerdo, realmente aquí es la expresión cosmopolita, ¿cómo se llama? Aquí encuentran de todo. Es interesante ver participar a presidentes de tanta cultura, de tanta problemática, de tantos éxitos, porque muchos hablaron también de sus avances. Creo que sí es el ente multilateral que, como se discutía o se proponía ayer en la Asamblea, la inmensa necesidad de su reforma y la profunda responsabilidad que tendría Naciones Unidas, porque realmente es un organismo que nos apoya en muchísimos temas y nos hace menos complicada cuando hay algún conato o un conflicto entre países o dentro de los mismos países. No sé si hay mensajes. Sí, sí, justamente para ir promoviendo más la discusión, hay ya varios mensajes, les recordamos 45001000, 45001000 para que se comuniquen con nosotros el día de hoy transmitiendo desde Nueva York. Miguel dice, buenos días presidente, a Guatemala le ha tocado jugar el papel de líder en la región centroamericana en materia de combate al crimen y violencia organizada. Prueba de ello son las múltiples reuniones en materia de seguridad que se han organizado con los líderes de Centroamérica. ¿Qué más espera en esa línea? Manuel, buenos días, despacho presidencial. ¿Cómo se encuentra el diferendo entre Guatemala y Belice y para cuándo se piensa hacer la consulta popular para resolver las diferencias entre ambas naciones? Brenda plantea, ¿se mantendrán los aportes de la CICIG para lograr avances en materia del combate al crimen organizado y la impunidad en Guatemala? Y Estuardo dice, en Guatemala hay leyes, a propósito de lo que se comentaba, esa necesidad de hacer refresh, en Guatemala hay leyes que no se ajustan a la realidad de la población guatemalteca, por ejemplo, la ley de partidos políticos que necesita reformas importantes, así como la Constitución. Esperamos que el próximo gobierno impulse esos cambios. Bueno, interesantes opiniones. Definitivamente CICIG, yo lo mencioné en mi discurso de ayer en la Asamblea, es una institución que ha acompañado a Guatemala ya es es nuestro segundo año, cuarto año ya, sí, empezamos juntos, cuarto año y faltan dos más. Creo que los resultados están a la vista. El Ministerio Público se ha ido fortaleciendo, el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público tiene una mejor coordinación. Ahora no solo se captura, por ejemplo, a sicarios, sino que se capturan las estructuras completas desde el jefe hasta abajo. Y creo que es importante. En cuanto a la ley electoral, nosotros quisimos, bueno, tratamos de impulsar una reforma electoral en el año 2008, que era el mejor año para hacerlo, porque era el primer año de gobierno, y fundamentalmente en algunos temas. Uno, cómo hacer que los partidos se fortalezcan en cada proceso electoral y no que se debilite. Dos, mejorar el financiamiento, pero también la transparencia, hablando de financiamiento estatal. Y lo otro es, en estas elecciones pudimos observar cómo ahora hay menos mujeres diputadas, hay menos mujeres alcaldesas, y eso significa que muy probablemente tengamos que hacer algo parecido a lo de España, de impulsar vía la ley la participación de la juventud, el indígena y la mujer, porque de veras estas elecciones fueron un éxito cívicamente hablando, pero, pero hubo reducción en la participación de los jóvenes, mujeres y líderes indígenas. Perdón, es que ahora... Y hay nuevos mensajes que también ingresan. Vamos a recordar un poquito lo que estábamos hablando. Los cambios de las leyes que se necesitan, planteaba Estuardo, Brenda sobre la CICIG y si se va a seguir apoyando al combate a la lucha contra la impunidad, el diferendo con Belice. Y ha llegado otro mensaje que plantea
René, si Guatemala llega a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sería interesante que juegue un papel más protagónico como lo hacen los países de América Latina y su papel no sea pasivo. Hay tantos conflictos en el mundo que se necesita accionar, no solo ver cómo se desarrollan los hechos, plantea este oyente. Sí, creo que un punto interesante, lo planteaba el señor embajador, Guatemala tiene una oportunidad realmente importante de poder pasar a las ligas mayores. Ya llegamos a los octavos de final en la sub-20. Esto en términos diplomáticos es llegar al mundial, al puro mundial, y creo que la diplomacia guatemalteca ha sido efectiva. Para no recordar muchas cosas, nuestra participación en la situación de Honduras por el golpe de Estado, la participación con México, acompañado de México, con el diferendo entre Costa Rica y Nicaragua. Y hemos estado muy activos en nuestra región y creería yo que uno de los resultados importantes fue la conferencia de seguridad en el mes de junio. Esa conferencia va avanzando, se tienen ya los 4 programas y los 22 proyectos y y creo que hay que seguir insistiendo en esta seguridad regional. Yo comento mucho en Guatemala y a los que nos visitan que un Estado tiene un límite para actuar contra el crimen organizado. Es el límite de su presupuesto. Frente a una agresión regional tan grande como es el narcotráfico. 1.060 embarques de cocaína por mar el año pasado, más 200 no sé cuántos vuelos de avioneta. Eso significa 600, 500 toneladas de cocaína. Eso en dinero es los presupuestos de toda América Central por muchísimo tiempo. Entonces, el límite de cada estado, lo tiene México, lo tiene Guatemala, lo tiene Honduras, Salvador, Belice, tiene que sobrepasarse con la corresponsabilidad de los países consumidores, el apoyo internacional, para que ese trabajo regional pueda continuar con los avances locales. Y Dios quiera, dentro de un par de años se incorporen México y Colombia, porque hoy cuando estaba explicando el analista que habló en el desayuno de la especulación financiera, yo inmediatamente lo enchufé a la cadena, el productor, el traficante, el consumidor. Es solo una cadena. Y si solo golpeamos un eslabón, lo vuelven a armar por otro lado. Hay que golpear a todo el eslabón de la cadena del crimen organizado. Presidente, creo que es importante el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad, a propósito de la pregunta que nos hacían. Si algo nos ha dejado la CICIG es la gran lección de trabajar de manera interinstitucional entre las organizaciones de seguridad y justicia en Guatemala. Hoy por hoy, la mayoría de casos que se resuelven en nuestro país ya tiene una buena interrelación entre la inteligencia, la investigación criminal, la persecución penal y la sentencia. Por primera vez Guatemala está experimentando un sistema de seguridad y justicia que empieza a tener muy buena articulación. A ello, por supuesto, hay que agregarle todo el tema de los recursos. Estamos hablando, señor embajador, que entre seguridad y justicia, y para ser mucho más claros, entre el Ministerio Público, la Corte Suprema, la Defensa Pública Penal, Defensa y Gobernación, sumando todos los presupuestos no alcanza, pero ni siquiera el valor del laboratorio que incautamos en San Marcos, que es de 9.000 millones de quetzales. Y lo que representa el presupuesto de seguridad y justicia es el 1.4% sobre el Producto Interno Bruto. Lo incautado, embajador, representa el 5.3% del Producto Interno Bruto de Guatemala, lo incautado solo en nuestro país. El efecto económico es el 30% de nuestra economía, ha sido del tema del narcotráfico, lo incautado, lo arrebatado el narcotráfico, que ha sido en la región centroamericana muy activo. ¿Y por qué lo digo? Uno, porque la CICIG, con el apoyo de Naciones Unidas y las naciones y los países cooperantes, que también hay que agradecerlo, porque son más de 10 países cooperantes, generan este llamado a la conciencia institucional guatemalteca que está despertando y se está articulando. A ello hay que agregarle la buena articulación del presidente Colom en la región centroamericana como líder del tema de seguridad regional.
a tal extremo de que en la conferencia internacional asiste el presidente de Colombia y asiste el presidente de México para discutir el tema regional. Y a ello también se tiene que agregar el tema del llamado a la conciencia social guatemalteca para entender que los guatemaltecos tenemos que invertir, tenemos que pagar y tenemos que ser razonablemente justos con el tema de seguridad y justicia. Eso creo que es fundamental. Desde Radio TGW, La Voz de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Vamos a ir a un corte institucional y regresamos en unos minutos. Despacho Presidencial. A Despacho Presidencial de DGW, La Voz de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas, esta vez desde Radio de Naciones Unidas, a quien agradecemos su apoyo por segunda vez, y en compañía de nuestro embajador ante Naciones Unidas, el doctor Gerd Schossen. Se nos quedó pendiente contestar la pregunta de Belice. Afortunadamente en nuestro gobierno se llega a un acuerdo con Belice de realizar todos los esfuerzos y de ir a una corte internacional y resolver de una vez por todas el problema de los límites. Y Guatemala ha terminado la etapa, ha pasado por el Congreso de una forma totalmente unánime, no hubo un solo opositor, y se está en espera de que el Senado beliceño ratifique el acuerdo para poder pasar a la nueva etapa, que es una consulta popular simultánea en ambos países sobre el sí o no vamos a una corte internacional. Creo que es un paso importante en la diplomacia guatemalteca y en la historia de Guatemala. Y no quiero dejar de comentar y de también solidarizarnos con los afectados por los sismos de la semana pasada, que fueron fuertes, y desafortunadamente hay una persona fallecida y varios heridos, y esperamos de que tengamos cada vez más mecanismos de prevención para reducir las afecciones humanas y materiales de estos movimientos telúricos, los temblores. Otro tema importante que mencionamos al inicio y que ha sido propuesta y preocupación de muchos de los presidentes es toda esta lucha contra la pobreza. Y hay dos temas que se golpean a cada rato en el tinglado internacional. Violencia, crimen organizado, guerras, etcétera, y miseria y pobreza. Y hoy decía el presidente Fernández en el desayuno que esa especulación de alimentos y energía, como lo pagamos nuestros países, es con más pobreza, con más miseria, yo diría que con más muertes maternas, con más muertes neonatales. Y creo que es un análisis mundial que cuando hablan de inequidades, en Guatemala la gran discusión de muchísimos años es la inequidad. Pero cuando uno ve en la región también hay inequidad. Y cuando uno lo ve en lo mundial. Y yo vi un reporte de PNUD, creo yo, hace un par de años, donde la economía mundial se acumula en pocos países. Y nuevamente la inequidad entre regiones. Es impresionante. Y por eso es el sistema, exactamente. Correcto, es que pareciera ser que hay que refundar el sistema para que podamos vivir en paz. Con mucho pragmatismo. Ya no es una cuestión solo ideológica, es una cuestión de vivir en paz. Mientras haya pobreza va a haber, y no es la pobreza la generadora, es la inequidad. Entonces, ayer varios presidentes, un discurso que me llegó mucho fue el de Mongolia, muy pragmático. Habló de la pobreza, yo dije, pareciera que Mongolia estuviera a la vecindad de Guatemala, porque pero a mí me gustó su estilo y su forma tan pragmática de ver la situación.
¿Hay mensajes? Sí, hay bastantes mensajes en el 45001000. El primero es para el ministro de Gobernación, de parte de Juan. Dice: ministro, ¿nos puede explicar la fuga de reos? Hay que deducir responsabilidades. Ariel dice: gracias, presidente, hay que admitir los avances en materia social. Esperamos que el próximo gobierno dé seguimiento a los programas y políticas. Hay que ver los intereses del país y no de partidos. Giovanni dice: buenos días, presidente, ¿podría explicar la postura de Guatemala en cuanto a Palestina y el embargo a Cuba, además de pedir a Estados Unidos que pare las deportaciones de guatemaltecos y no se les criminalice? Dice. Ana dice: muchas gracias a su equipo de gobierno por todo lo que han hecho en estos 4 años. Sabemos que aún falta, pero han dado su mejor esfuerzo. La historia los juzgará y será positivo. Julio dice: hay que empezar a impulsar una institución que se encargue de combatir el crimen organizado a nivel centroamericano, tipo OTAN centroamericana, y que la CICIG extienda su injerencia a otros países en la región. Desde Chimaltenango, Ramiro plantea: necesitamos recursos para combatir el narcotráfico. Estados Unidos donó helicópteros Black Hawk bien equipados a México, en que han contribuido con Guatemala, considerando que el crimen se está desplazando para nuestro territorio. Desde la zona 12, Daniel dice: gran avance que el Ministerio Público esté accionando en contra de abogados estafadores. Lamentablemente esos pseudo profesionales sirven al crimen sin pensar el daño que causan a la institucionalidad y la justicia guatemalteca, en referencia a una nota publicada hoy sobre las capturas realizadas el día de ayer por parte de Gobernación y el Ministerio Público. José dice: América Latina está tomando un papel más protagónico por afianzar las democracias en el mundo y no fomentar el doble discurso de países como Estados Unidos y de Europa, en donde hablan de paz, pero se continúan haciendo guerra e interviniendo países. Sí, la fuga de reos, mi querido ministro. Sí, presidente, en efecto hubo una fuga de 4 reos hace más de 24 horas. Hay equipos ya de inteligencia, equipos de investigación criminal y equipos de búsqueda especial. Hasta ahorita la explicación del sistema penitenciario es que ellos habrían burlado la seguridad perimetral y las mallas eléctricas. Una historia que a todas luces es poco creíble. Nosotros en efecto estamos deduciendo responsabilidades y por sobre todas las cosas, presidente, hay un equipo de inteligencia que está haciendo una investigación interna a través de la inspectoría, y que si hay, de momento los guardias penitenciarios y el director del sistema de la prisión de Canadá, Escuintla, ellos ya fueron acusados formalmente ante el sistema de justicia, y ahorita el Ministerio Público está investigando sobre si ellos habrían colaborado en la fuga de estos reos. Lo importante también, presidente, creo que así como se resalta la historia y la noticia de estos 4 reos, creo que también es importante comentar que durante su periodo presidencial hasta el momento se han registrado 9 fugas. De estas 9 hay 5 capturados y estos 4 que todavía están buscándose. Ningún reo ha sido asesinado, han sido recapturados y han sido confinados a las prisiones respectivas. En los gobiernos anteriores, en el gobierno pasado se fugaron más de 17 reos en una prisión, y en el gobierno anterior hubo más de 79 fugas. Las prisiones se mantienen controladas, se mantienen bajo el resguardo de las fuerzas combinadas, y por supuesto que siempre hay este tipo de eventos que se van a investigar a todas luces, se va a deducir responsabilidades y que no se va a apañar a nadie, presidente. Pero hay presidente, un elemento muy importante que hay que resaltar, y es la cantidad de personas Reclusos que están en los centros reclusorios, en los reclusorios nacionales, que es pues sin precedentes en la historia nacional, y pone de manifiesto nuevamente un problema estructural de Guatemala, que es la falta de recursos, en este caso, para tener cárceles adecuadas que puedan retener allá a las personas. Y no se trata de justificaciones, sino de explicaciones que los guatemaltecos tienen que comprender. Sí, solo un dato, si me equivoco, ministro, me corriges. En el año 2007 se capturaron 12.000 personas. En el año 2010 se capturaron 40.000 personas. Sí. Y ahora las capturas son de calidad. Exacto. Y la judicialización de los crímenes ha ido aumentando. Todavía falta un gran trecho, pero se ha aumentado de una forma considerable. En cuanto a de mantener los avances sociales, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? Creo, por lo que he visto de los discursos de los 2 candidatos que van a segunda ronda, ambos apoyan los programas sociales, ambos apoyan el trabajo
social que hizo el gobierno. De hecho, se montaron en la campaña en ese discurso, y yo creo que es un compromiso con la población de Guatemala, particularmente con la población que menos tiene y la población en estado de pobreza y extrema pobreza, y creo que tendrán que, el pueblo los va a hacer cumplir con su palabra. En el caso de